Al seminario les pedimos por favor silenciar sus teléfonos celulares o apagarlos. En nombre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, les damos una cordial bienvenida a quienes hoy asisten a este seminario titulado Dificultades probatorias en el proceso judicial, el que se enmarca en el proyecto Fondesit, Verdades difíciles, dificultades probatorias en el proceso civil chileno, cuyo investigador responsable es el doctor Iván Hunter. Para dar unas palabras inaugurales en este seminario, dejo con ustedes al decano de nuestra facultad, doctor Juan Andrés Varas. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Quisiera, en nombre de la facultad, darles la más cordial bienvenida. Algo suena mal. Asumamos que es lluvia y... Bueno, digamos que es lluvia por el momento. Si sigue fallando después cuando los ponentes hablen, ahí sí que vamos a estar en mala situación. Un saludo entonces de la más cordial bienvenida, un saludo especial a las autoridades que nos acompañan, al fiscal regional, don Juan Agustín Meléndez, a la ministra del Tribunal Ambiental, doña Sibyl Villalobos, a todos los profesores, estudiantes que nos acompañan y abogados y colegas. Para la facultad es un motivo de especial orgullo este seminario, en primer lugar por el contexto institucional en que se plantea. Es un seminario producto de un proyecto Fondesit adjudicado al profesor Iván Hunter, que como saben ustedes es exalumno de esta facultad y en que es coinvestigador nuestro profesor titular, el doctor Andrés Bordalí. Esa interacción entre la relativa juventud y la relativa experiencia de nuestros profesores en un proyecto Fondesit, a mí me parece que es extraordinariamente digna de destacarse y de recalcarse. Es además un seminario que da cuenta de la madurez de esta facultad. Este es el tipo... Iba a decir que este es el tipo de problemas a los que se refería Barros Luco cuando decía que los problemas se dividen en dos, los que no tienen remedio y los que se arreglan solos. Este parecía ser del segundo tipo, pero no lo sabemos si va a pervivir o no en buenas condiciones. Así que es un motivo, por eso digo, en este interrumpido proceso de presentar este seminario, que es un motivo de mucho orgullo para la facultad. Ahora, respecto del fondo, y desde luego no siendo mi especialidad, este es el tipo de temáticas, de materias que demuestran muy a las claras la diferencia esencial entre el derecho como ciencia práctica y otras ciencias. No sé si ustedes recordarán, hacia el año 2000 el físico Carl Sagan publicó un libro en el que deslizó una frase que ha tenido en el mundo de la prueba científica una enorme repercusión, además de en otras áreas. Él desliza la idea de que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Es un juego de palabras notablemente interesante para muchas disciplinas, incluyendo, por cierto, esta búsqueda de entidades que no se sabe si existen muy bien o no, como los ovnis o los animales fantásticos, la criptozoología. Porque claro, en un entendido amplio, esta idea permitiría sostener la imposibilidad de sostener la inexistencia por el hecho de que uno no encuentre pruebas de la existencia. Bueno, todo esto en derecho queda absolutamente relegado a un segundo plano, porque para quienes tienen que fallar causas, es evidente que la ausencia de prueba debe necesariamente suponer prueba de la ausencia. Y debe fallarse en consecuencia en ese mismo sentido. El tribunal está obligado a fallar en ese sentido.
Y por eso es que este seminario sobre dificultades en el proceso de prueba resulta extraordinariamente relevante para el ejercicio de quienes litigan y especialmente para el ejercicio de quienes tienen que ponderar la prueba rendida por los litigantes. Los ámbitos en que esto se va a abordar en este seminario, referido fundamentalmente a cuestiones generales de teoría del proceso por parte del profesor Bordalí, en los procesos de discriminación y de cuestiones de igualdad por los profesores Ormazábal y Pablo Bravo, y las cuestiones relativas a las dificultades muy significativas de prueba en el proceso ambiental por el profesor Pinilla, a las que debe agregarse, por cierto, las del investigador principal, que se van a referir a las dificultades probatorias en el proceso civil ordinario, dan cuenta de lo relevante de este punto. Simplemente convidarlos a disfrutar, no me cabe ninguna duda que será una experiencia extraordinariamente interesante, escuchar a los ponentes, con quienes entonces los dejo y declaro entonces por inaugurado este seminario. Muchas gracias. Bien, entonces invitamos por favor a pasar al primer panel de expositores. Doctor Guillermo Ormazábal, doctor Andrés Bordalí, moderará este primer panel el doctor Iván Hunter. Perfecto. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta primera parte del seminario. Comenzará con su exposición el profesor Andrés Bordalí Salamanca. Como ustedes saben, el profesor Bordalí es nuestro profesor de Derecho Procesal y Jurisdicción de esta facultad, quien nos hablará acerca de los mecanismos probatorios del proceso civil moderno. Profesor Bordalí. Bueno, yo soy lo que prefiero hablar sin lluvia, así que voy a dejar de lado el micrófono. Muchas gracias, profesor Hunter, por la invitación. Ha sido un agrado trabajar con el profesor Hunter como co-investigador en este proyecto y esperemos que termine bien el proyecto que ha iniciado hace un tiempo atrás. Se me ha pedido que yo hable de mecanismos probatorios del proceso civil moderno. Efectivamente, como anunció el decano actual, voy a hacer una referencia al proceso civil, pero algunas referencias también van a ser un proceso más amplio, o un proceso civil entendido ampliamente. ¿Cuál es el tema? Es analizar las herramientas probatorias de un proceso moderno. ¿Cuáles deberían ser los adecuados instrumentos probatorios de un proceso adecuado a los tiempos vigentes? Pero para eso es importante hacer un análisis de la ideología que subyace a la regulación procesal actual en Chile, sobre todo en materia civil, porque de esa ideología que subyace a los procesos judiciales y a la nueva ideología que en algún sentido ha ido surgiendo, se puede obviamente extraer conclusiones de cómo tienen que ser esos mecanismos probatorios. El proceso civil chileno, que como ustedes saben se aplica supletoriamente en bastantes ámbitos, por lo tanto es un proceso de carácter general, supone, yo diría, tres elementos ideológicos o valorativos, podría llamarlo, que son los siguientes. En primer lugar, supone que las partes están en una situación de igualdad formal.
Es un primer elemento. Las partes son iguales ante la ley, hay igualdad formal. Una manifestación de esta igualdad formal que se imprime en una idea de un liberalismo, obviamente, es, por ejemplo, las reglas sobre la carga de la prueba, que están reguladas, como saben todos ustedes, en el artículo 1698 del Código Civil. ¿Qué nos dice o cómo se ha traducido ese 1698 del Código Civil? Se traduce que cualquier persona que invoque hechos de los cuales se deriven consecuencias jurídicas positivas para esa persona está en la posición de introducir los medios de prueba en el proceso. Y estas reglas de la carga de la prueba han sido, diría yo, históricamente bastante exitosas desde el punto de vista de los incentivos que tienen las partes para aportar los medios de prueba. Yo creo que en general se ha comportado adecuadamente en un proceso civil de tipo patrimonial. Pero es una manifestación de que los sujetos en el proceso civil tienen que luchar individualmente por lograr obtener pruebas y acompañar pruebas para beneficiarse de resultados en el proceso. Entonces hay una ideología liberal y hay una ideología de igualdad formal en el proceso civil que está como está regulado actualmente en nuestro país. En segundo lugar, y esto es muy importante, la concepción del proceso, que es una concepción en que el proceso solo está para solucionar conflictos. El proceso sirve para lograr paz social. Y eso vamos a volver sobre este tema porque es importante esta concepción de resolución de conflictos como fin del proceso. Y en tercer lugar, la ideología que inspira al Código de Procedimiento Civil chileno, al proceso civil chileno en general, es una ideología en que se supone que el juez es un sujeto neutral y pasivo. Y eso significa que el juez, desde luego, no aporta hechos, eso nadie va a discutir lo contrario, y tampoco aporta, por regla general, medios de prueba. Esta es la ideología que está en nuestros códigos, y voy a ir entrando a cómo se relaciona esto con la prueba. Antes de pasar a la prueba, hay que decir que la ideología del proceso civil que estoy describiendo, que más o menos está definida así en nuestra legislación actual, comenzó a cambiar a fines del siglo XIX en todo el mundo, y especialmente en Chile también, a pesar que hemos estado un poco rezagados con algunas tendencias, pero empezó a cambiar desde el año 1895 con la ordenanza procesal austríaca de Franz Klein, ordenanza que fue en algún sentido, o la ideología que tenía esa ordenanza, una ideología social, llamémosla así, que es un postliberalismo, fue difundida en Latinoamérica, básicamente, por la obra de Giuseppe Chiovenda, que tradujo a Klein, o en algún sentido proyectó la obra de Klein a Italia, España y Latinoamérica. ¿Cuál es la ideología que se fue instaurando durante el fines del siglo XIX, siglo XX? Y diría yo que es la ideología que está presente hoy día en el siglo XXI, al menos en el derecho continental. En primer lugar, hay una superación de la igualdad formal de las partes por una preocupación por igualdad material. Hoy día se apunta a favorecer a los sujetos débiles en el proceso civil. O hay una preocupación de quiénes son los sujetos que están en la contienda judicial. Son sujetos pobres, son sujetos que tienen disponibilidad de pruebas, son sujetos informados, etcétera, etcétera. En segundo lugar, yo diría que la segunda evolución ideológica que ha tenido el proceso civil es que el proceso ya no es un instrumento o no es solamente un instrumento para lograr la paz social, un instrumento en que pone fin a una litis. El proceso civil es algo más que eso. El proceso es un instrumento de tutela de derechos de las personas. No importa cómo, o dicho de otra manera, importa cuál es la solución que se dé a un conflicto, pues la solución tiene que ser una solución adecuada a dar tutela a los derechos que la ley le reconoce a las personas. Entonces hay un cambio ideológico, diría yo, sobre los fines del proceso. Y en tercer lugar, y este es un cambio importante, el proceso civil del siglo XX y siglo XXI le asigna un rol mucho más activo al juez en el proceso. Es un juez, obviamente, que tiene que tutelar a los sujetos más débiles en algunos casos, o bien es un juez que tiene que velar porque los derechos de las personas que reclaman sus derechos se vean tutelados. Esta ideología, yo diría que el Código de Procedimiento Civil chileno, si bien la matriz ideológica es un proceso de tipo liberal, que parte de la igualdad formal, pero tiene componentes también el proceso civil chileno de un proceso más bien de siglo XX, siglo XXI, ya que el juez civil tiene algunos poderes probatorios oficiosos y tiene algunas posibilidades de llevar a cabo el proceso para su más pronta solución. Es un sistema o un modelo mixto
el proceso civil chileno que tenemos vigente. Pero creo yo que debemos avanzar todavía a un proceso en que se mejoren algunos aspectos, como voy a tocar a continuación. Y uno de los aspectos que creo que tiene que mejorarse en este proceso civil chileno es el aspecto de la prueba. Bentham decía años atrás que el arte del proceso no es otra cosa que el arte de administrar las pruebas. Y creo que tenía razón Bentham en ese minuto cuando decía estas cosas, pero yo creo que hay que actualizar a Bentham diciéndole que efectivamente el tema de la prueba es lo esencial en cualquier proceso que pretenda declarar derechos. Pero hoy día, actualizando esa frase o ese postulado de Bentham, hay que decir que el arte del proceso también supone un arte de dar una tutela efectiva a las personas, por lo cual el legislador tiene que dar una tutela cautelar adecuada. Sin tutela cautelar es muy difícil que un proceso sea efectivo. Por otro lado, tenemos que lograr esa justicia en un plazo razonable, porque no nos sirve de nada administrar bien las pruebas si el proceso se demora 10 años. Tiene que haber una respuesta dentro de un plazo razonable. Y en tercer lugar, tiene que haber, desde luego, una ejecución eficiente. No sacamos nada con probar adecuadamente en el proceso los hechos discutidos, si luego no hay una posibilidad que esa sentencia que se obtenga se pueda ejecutar eficientemente. Ahora, yo creo que lo que está presente en el proceso civil contemporáneo, o la preocupación política, diría yo, que está presente en un proceso civil contemporáneo son de dos tipos. En primer lugar, una idea, efectivamente, que se va a tocar por otros panelistas en este seminario, una idea de que hay que preocuparse de la situación social, material de quienes discuten ante los tribunales de justicia. Es decir, una preocupación sobre todo por los sujetos más débiles que discuten ante los tribunales de justicia. Y por otro lado, y esto creo que es esencial porque está el cambio ideológico, el proceso civil del siglo XIX no le importaba mucho la verdad. No le importaba tanto la verdad, importaba que se dé solución al conflicto por un órgano del Estado, en este caso un tribunal de justicia. Pero como hoy día la ideología que inspira el proceso civil es básicamente la ideología de lograr sentencias justas, y sentencias justas son aquellas que se basan en un establecimiento verídico de los hechos, esa es otra ideología que tiene que estar presente en cualquier régimen probatorio, es decir, que los jueces puedan establecer la verdad de lo discutido en el proceso. Y para eso se han ido creando una serie de instrumentos, desde luego los poderes probatorios oficiosos del juez, reglas como que operan en algunos países de inversión de carga de la prueba, las presunciones que cada vez se han ido construyendo, las, diría yo, conflictivas cargas probatorias dinámicas o reglas sobre facilidad probatoria, el financiamiento estatal o compartido de las pericias, la exhibición de documentos, la declaración de parte, entre otras pruebas, entre otros mecanismos de prueba que son necesarios para este establecimiento verídico de los hechos o bien para la tutela de sujetos débiles. Yo creo que en un proceso civil de carácter patrimonial, yo diría que la fijación, hoy día la preocupación política no debería ser tanto la igualdad material de las partes o la tutela de los sujetos débiles. ¿Por qué digo esto? Porque en algún sentido se ha ido desmembrando el proceso que se preocupa por este tipo de cosas. Tenemos un proceso laboral preocupado de los sujetos, de los trabajadores que per se frente al empleador son sujetos débiles. Tenemos la regulación del proceso de consumo, que obviamente parte de una situación de debilidad frente a la empresa. Tenemos las leyes y procedimientos de antidiscriminación, entre otros casos. En cambio, el proceso civil patrimonial, yo no digo que no haya que preocuparse por la situación de sujetos débiles, pero creo que el fin principal de atención no debe ser tanto establecer nuevos mecanismos probatorios, nuevos instrumentos de prueba, pensando en esta idea de igualdad de los sujetos que contienden, sino que creo que el fin principal o el acento principal debería ser que los jueces puedan lograr la verdad de los hechos que discuten en la causa. Un tema de énfasis, no digo que se excluyan, pero creo yo que esa debería ser la preocupación principal de la regulación que se haga un proceso civil contemporáneo, es decir, un proceso que logre establecer la verdad de los hechos que se discuten en la causa. Y por lo tanto dejo quizás a otros ámbitos del derecho procesal, como los que he mencionado, la preocupación por los sujetos débiles. Por lo tanto, creo yo que lo que podemos hacer en Chile, y esto obviamente está engarzado con la discusión que está paralizada actualmente de un nuevo proceso civil, creo que los instrumentos con los cuales el legislador debería lograr este establecimiento verídico de los hechos discutidos son, en primer lugar, yo soy todavía me considero un partidario de los poderes probatorios oficiosos del juez.
tema que ha generado en los últimos años mucha polémica. No voy a entrar sobre este tema, que ya hemos tratado en otros seminarios y en algunas publicaciones, pero creo que los poderes probatorios oficiosos del juez creo que pueden servir en algunos casos para probar adecuadamente los hechos que se discuten. Pero quiero analizar brevemente tres cuestiones que son importantes para quizás una justicia civil basada en el establecimiento verídico de los hechos, que son el deber de exhibición de documentos, la declaración de parte y el financiamiento estatal o compartido de las pruebas periciales. Por lo tanto, no me voy a meter acá en el tema de inversión de carga de la prueba, de las presunciones, cargas probatorias dinámicas y otros instrumentos que supongo que serán analizados en las posteriores presentaciones, porque, insisto, no creo que deba ser la preocupación esencial de un proceso civil patrimonial la idea de los sujetos débiles, sino que, insisto, creo que el establecimiento de la verdad creo que debería ser la preocupación del legislador en este caso. El deber de exhibición de documentos. Parto con este primer reforma que deberíamos mejorar en nuestra legislación. Este deber de exhibición de documentos puede ser regulado de dos maneras, y más o menos la legislación comparada se ha regulado de dos maneras: como un deber general de veracidad, de buena fe, de cooperación, o bien como específicos deberes que puede regular el legislador en la ley. Estas son dos alternativas. Algunos ordenamientos comparados han optado por esta idea de un deber de veracidad, de buena fe o de cooperación. La verdad que a mí no me gusta mucho esta cláusula moralizante que se ha incluido en algunos sistemas jurídicos, porque en algún sentido restringe, creo yo, las posibilidades de defensa que tienen las partes ante un tribunal de justicia. Esta idea de que todo tiene que ser de buena fe, cooperando con el tribunal o cooperando con la justicia, creo yo que podría limitar las posibilidades de defensa que tienen las partes en un juicio. En este sentido, creo yo que es lícito al día de hoy y en una futura reforma que hagamos de la justicia civil, si un sujeto tiene un documento en su poder que no lo beneficia, yo creo que no está obligado a acompañarlo al proceso y no incumpliría ningún tipo de deber o no actuaría de mala fe o no sería poco verídico, entre otras situaciones. Creo yo que no es adecuado exigir a las partes esta especie de que de todo tiene que acompañarse y cooperar con la justicia. Distinto es que tengamos regulaciones específicas que podamos exigirle a un sujeto que acompañe un documento que está en su poder. Yo creo que el legislador debería caminar por esa vía, establecer posibilidades de que ese sujeto se vea obligado a exhibir el documento. Esto tampoco es nada nuevo, ya está contemplado en nuestra legislación procesal civil. Lo que ocurre es que tiene que ser mejorado en su regulación. Hoy día, como ustedes saben, está regulado en el Código de Procedimiento Civil y un sujeto se le puede pedir que exhiba un documento y se lo puede coaccionar con multas, arresto o como bien con la sanción, llamémoslo así, de que no podrá utilizar ese documento durante el proceso si es que llegara a convenirle en algún momento. El tema está quizás en que se puede avanzar un poco más. En algún momento se discutió la reforma procesal civil, ya no me acuerdo si quedó o salió, quizás Pablo tiene más antecedentes, pero estaba la idea de avanzar a una idea de que si el sujeto se le pide exhibir un documento que está en su poder y no lo hace, podría entenderse que reconoce el contenido de ese documento. Eso sería un avance en la legislación procesal civil de lo que ya tenemos actualmente. Obviamente, eso supone que es el documento el legislador tendrá que verificar o dar herramientas para que se verifique que ese documento esté en poder del sujeto, o sea, de aquellos documentos que en el respecto de ciertas personas tienen que estar en poder de él, que hay una obligación de conservar documentos. Por lo tanto, un comerciante u otra persona a veces tiene que tener el documento y por lo tanto da lo mismo que se lo haya perdido. Si la ley exige que lo tenga, asumimos que lo debe tenerlo, y si no lo presenta, uno podría entender que reconoce el contenido del documento. Eso sería quizás el avance que hay en esta materia, quizás mejorar lo que tenemos hoy día, y quizás también haya que regular algo con los documentos electrónicos, ¿no? Hoy día está muy de moda la litigación que vemos por la prensa de documentos o documentos informáticos que están en los computadores de demandados en cuestiones referidas a financiamiento ilegal de la política y otras cosas, ¿no? Esto hay que regularlo mejor en nuestra justicia civil. Yo creo que hay que hacer avances legislativos y sobre todo medidas que permitan, por ejemplo, incautar un computador para ver un documento de una persona sin que esa persona tenga capacidad de reacción frente a la medida, y por lo tanto podrían decretarse inaudita parte
la exhibición o el control, tomar el control del computador u ordenador para hacerse el documento que estaba en ese computador. Hemos visto varios casos muchas veces de que llegan personas, en este caso policías o investigadores o parte de la fiscalía, los procesos penales, y el computador obviamente fue formateado y se eliminó la información. Bueno, en materia civil habría que preocuparse de que se regule esto de manera a ser eficiente el control de documentos que figuran en computadores de la contraparte. Eso sería en primer, que no es mucho el avance que hay acá en una futura legislación, pero se puede mejorar lo que tenemos actualmente. El segundo análisis que hago es la declaración de parte. Y esto es importante porque acá yo creo que estamos un poco atrasados en nuestra legislación procesal. Recuerden ustedes que en materia civil solo tenemos la declaración de testigos y solamente la parte confiesa. Está el trámite de la confesión. Y la confesión, la verdad sea dicha, es un trámite bastante poco... gracias, profesor Cante. Contribuye poco la confesión porque en general las partes van a la audiencia de confesión y niegan todo, van muy bien preparados por su abogado. La verdad que las confesiones en la práctica pareciera ser que no siempre resulta mucho. Además es un trámite muy formalizado, con preguntas que ya vienen escritas, por lo tanto da pocas opciones de entregar información la confesión. Por lo tanto, lo que se ha impuesto ya desde que esto viene del common law es la idea de que las partes puedan declarar. Pero ¿cuál es el cambio que hay acá? Es que la declaración de parte tiene que ser mucho más libre. Tiene que ser frente al juez. Todo esto supone obviamente oralidad. No creo que valga la pena insistir en que creo que una justicia civil moderna debería ser una justicia oral. Por lo tanto, la declaración de parte debería ser obviamente frente al juez, con mucha libertad para interrogar a ese sujeto. El mismo juez podría hacer preguntas. Yo creo que el juez no puede quedarse acá limitado en un rol pasivo. El juez debería poder interrogar libremente a esa parte junto con el abogado de la parte contraria. Y eso creo yo que podría arrojar mucho más información de lo que está arrojando hoy día la confesión, que es la forma en que están participando las partes en un juicio. Y otro tema importante que hay que regular en esta materia es cómo declaran las personas jurídicas. Es decir, la regulación que tenemos hoy día es que básicamente el representante legal de la persona jurídica es la que declara, pero muchas veces el representante legal, el gerente general o quien sea, tiene poca información del acto o contrato que se celebró. Es mucho mejor traer a un agente sucursal, a un sujeto que ha participado, que un subgerente o cualquier persona que tiene información. Yo creo que eso requiere de alguna regulación especial porque eso permitiría muchas veces mucha mayor información a los jueces que la simple declaración que hace el gerente general, que la verdad de ese acto o contrato en particular o de ese hecho tiene poca información. Entonces las personas jurídicas creo que también, como declaran en juicio, requieren de una nueva regulación. Esto que estoy diciendo de la declaración de parte no es nada nuevo de derecho, desde luego en el derecho anglosajón. España también lo introdujo hace un tiempo, y en nuestro derecho también existe en el juicio de responsabilidad por daño ambiental. Tampoco estoy inventando la rueda acá, ¿no? Esto ya existe, la ley 20.600, en que las partes demandante y demandado en un juicio por daño ambiental también puede ser compelido a declarar en su calidad de parte. Y si no comparece, se tendrán por cierto los hechos que figuran tanto en la demanda o en la contestación, según sea el caso. Y si concurre y se niega a contestar, se tendrá por reconocido el hecho que se le ha preguntado y no ha contestado. Esto está actualmente en la ley 20.600. Eso que está regulado en la ley 20.600, quizás con algunas mejoras podríamos introducirlo a un futuro Código Procesal Civil, porque creo que es la manera racional, moderna, en que las partes entregan información a un juicio. Y me voy antes de terminar, con el último elemento que hay que hacer algunas reformas: el financiamiento estatal o compartido de las pericias. Esto es esencialmente importante en los juicios de responsabilidad, por ejemplo, responsabilidad por daños ambientales, en que sin una adecuada pericia va a ser muy difícil resolver un caso de cierta complejidad. Los casos de responsabilidad generalmente deberían muchas veces involucrar pericias, y en materia ambiental especialmente. La regulación actual yo diría que es parca en esta materia, porque el que pide un peritaje es el que tiene que pagar ese peritaje, salvo que el juez haya estimado necesario ese peritaje, y en ese caso se ha entendido por la doctrina, porque no es muy claro el código, que se financia a mitad el informe pericial. Bueno, eso yo creo que es pobre para lo que necesitamos hoy día, porque muchas veces, y sobre todo en materia de responsabilidad y en materia de daños al ambiente, se va a requerir necesariamente de un estudio de un perito. Y la parte que pide el peritaje muchas veces no va a tener dinero para pagar ese perito, ni siquiera por mitades.
Y entonces en este caso, algo que vengo abogando hace mucho tiempo y que se incluyó en la ley 20.600 también, pero debería pasar en términos generales al Código Procesal Civil, es que si las partes que piden un peritaje no tienen cómo financiar ese peritaje, debería haber mecanismos estatales de financiamiento de pericia, ya sea con un fondo a disposición de cada tribunal de justicia para pagar esas pericias, o bien, si es que hay un órgano del Estado que pueda hacer ese peritaje, perfectamente se le puede pedir a él. Pero la incapacidad económica de un sujeto no debe significar que esté en incapacidad o en la imposibilidad de que se acompañe una pericia. Esta pericia tiene que funcionar como funciona en el campo más bien del orden penal, es decir, el perito tendrá que concurrir a juicio a declarar, tendrá que los peritajes pueden ser pedidos por las partes, con personas que el tribunal verá si considera que un sujeto que tiene expertise, si tiene experiencia, si tiene conocimiento, etcétera, etcétera, y obviamente el juez tiene que ser libre para valorar ese peritaje. En definitiva, estas herramientas, más algunos poderes oficiosos del tribunal, creo que pueden contribuir a este fin esencial que debe tener un proceso orientado a la obtención verídica de lo que se ha discutido en el juicio por las partes. Diría yo que me pronuncio por una concepción adversarial moderada de la justicia civil, es decir, en que el Estado algunas veces es necesario que intervenga, ya sea favoreciendo a la parte débil o bien creando algunos instrumentos que permitan contrarrestar las diferencias que se han producido dentro del proceso. Y eso significa un rechazo a una concepción adversarial pura, es decir, entregado a la pura liberalidad de las partes, por decirlo de alguna manera, a la pura estrategia personal o la capacidad que tenga cada contrincante, puesto que, o en algunos casos, los sujetos débiles verán no realizados sus derechos, o bien, por otro lado, podrá el juez estar alejado del establecimiento verídico de los hechos que se han discutido. Y sin verdad, la verdad que no tiene sentido gastar tanto dinero y esfuerzo si los jueces no son capaces de encontrar qué fue lo que pasó realmente en el mundo extraprocesal. Eso simplemente son unas reflexiones bastante generales de cómo podríamos mejorar la capacidad de prueba que tenemos en nuestra justicia civil con esta proyección general que anuncié en un comienzo. Eso es. Muchas gracias, profesor Bordalí. A continuación, le corresponde exponer al profesor Dr. Guillermo Ormazábal Sánchez. Profesor Ormazábal es catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Girona y hoy día nos va a hablar acerca de las dificultades de prueba en el derecho de antidiscriminación. Profesor Ormazábal, su tiempo. Muy bien, muchas gracias. Hombre, antes de empezar, permítanme decir que a mí que me den el micrófono en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral me produce un gran respeto. Sobre todo si se trata de hablar de prueba, por dos razones. La primera, porque cuando en España y en Europa se habla de la Universidad chilena, se cita en muchísimas ocasiones la Universidad Austral, es una universidad de referencia. Segunda, porque si uno viene a hablar de prueba aquí y tiene a estos dos individuos, grandes amigos, sentados a su lado, le produce un gran respeto porque han escrito muchas cosas sobre prueba y porque además tienen ustedes profesores, quizás más del ámbito de la filosofía y del derecho, ámbitos no tan parecidos al derecho positivo, que también han trabajado mucho sobre cuestiones de prueba. Yo he hecho un análisis muy interesante que enriquece toda la perspectiva también que se trabaja por parte del derecho positivo. Por eso, de entrada, me produce un gran respeto, pero como al mismo tiempo son amigos míos, hay una franqueza y una cierta amistad, creo que eso me ayuda a desinhibirme y a exponerles aquí una serie de ideas que he ido trabajando durante este tiempo precisamente sobre lo que se había hablado, sobre las facilitaciones probatorias y en concreto en materia de derecho antidiscriminatorio. Como soy una persona disciplinada y obediente y me han dicho que tengo que hablar como mucho media hora porque si no me cortarán el micrófono, pienso hacerlo, aunque que conste que una de las cosas que más me cuesta y que creo que no he aprendido aún en mi labor docente es a ajustarme al tiempo. Mejor dicho, sí que me ajusto al tiempo. Lo que me cuesta es calcular el tiempo que uno necesita. Y esto que les voy a explicar es una cuestión compleja y novedosa, sobre la que en la actualidad se habla mucho en Europa, sobre las cuestiones de antidiscriminación en materia de derecho privado, porque eso es lo que me interesa. Por lo tanto, un segundo, a ver si...
Por lo tanto, a ver si puedo ordenar la exposición y puedo transmitirles el mensaje que ya verán que al final es simple de lo que quiero decir. Lo que pasa es que si estoy hablando de derecho, de facilidades probatorias en materia de derecho antidiscriminatorio, me veo obligado a hacer primero unas aclaraciones iniciales, porque quizá les parezca obvio, pero eso de derecho antidiscriminatorio no es tan evidente lo que es. Es algo moderno y que además no se sabe exactamente lo que es. Y además, si de ahí pasamos a hablar de derecho antidiscriminatorio entre particulares, todavía la cosa se complica más. Por lo tanto, permítame primero que dé unas cuantas notas, aunque sea solo unas pinceladas, sobre qué es el derecho antidiscriminatorio, cuáles son sus rasgos más o menos fundamentales para que uno pueda hacerse cargo de la problemática, de entrar a una cuestión que es muy difícil y es la de si puede haber discriminación entre particulares, porque uno cuando oye hablar de antidiscriminación, más bien, al menos en Europa, tal vez aquí no es así, pero se imagina la persona que es discriminada porque no se le permite entrar en un cargo público porque ha abrazado determinada religión o tiene determinada ideología o lo que sea. Se habla más bien de la discriminación en relación con los poderes públicos, o si no, también es un tema bastante abundante, bastante tratado en Europa y en muchas partes, la discriminación en las relaciones laborales. También es un tema muy trabajado. Pero no lo es tanto, es más, hay preguntas muy serias sobre si eso puede existir, discriminación entre particulares, o incluso, ahora me referiré a ello más o menos, si el derecho a la igualdad del que proclama, al menos la Constitución española, se refiere también a las relaciones entre particulares o solo a las relaciones entre los poderes públicos y los particulares. Bien, cuando aclare un poco estas cosas, entonces ya entraré directamente a hablar de las facilidades probatorias o de los mecanismos de facilitación probatoria a favor de los particulares que ha introducido sobre todo la Unión Europea. Y después el legislador español generosamente ha aumentado y ampliado de una forma que, ya les explicaré, me parece que lo ha hecho más allá de lo que era razonable, o en unos términos que creo que no son proporcionales, que no son razonables, como decía. Bien, pues dicho eso, más o menos el esquema de la exposición se entiende, ¿no? ¿Dónde quiero llegar? Al final quiero llegar a estas facilitaciones probatorias en materia de derecho antidiscriminatorio, en discriminación entre sujetos privados y finalmente exponernos unas conclusiones sobre toda esta cuestión. Bien, decía que derecho antidiscriminatorio no se sabe muy bien lo que es, porque es un término nuevo y agrupa muchas técnicas de carácter jurídico público, jurídico privado, que tienden a eliminar las discriminaciones en la sociedad. Cuando se habla de discriminar a una persona, eso también es obvio, no se trata de deferir un trato inicuo a una persona sin más, sino darle un trato inicuo, desigual, en razón de una característica suya de carácter grupal. La persona que es preterida cuando accede a un cargo público porque resulta que hay otro que también aspira a ese cargo público, que se ha granjeado la amistad de uno del tribunal, se le está discriminando, pero no en el sentido interesante para el derecho antidiscriminatorio, porque se le está discriminando por una característica, por así decirlo, intragrupal, no una característica suya como perteneciente a un determinado colectivo. Por eso la discriminación, el derecho antidiscriminatorio, se ocupa de combatir la discriminación en el caso de personas que tienen determinadas características grupales, una raza, una religión, etc. No es simplemente un derecho de protección de minorías, porque a veces la discriminación, en el caso de la discriminación sexual, no es una discriminación de minorías, es más o menos la mitad, lo que puede ser el colectivo de mujeres en el mundo. No sé si es mayor o menor, pero en definitiva no son minorías. Muchas veces se ha identificado con la protección de minorías, pero no es exactamente lo mismo. Es una vertiente del derecho que pertenece más a la vertiente de Estado de Derecho que de Estado social. ¿En qué sentido? Lo que interesa al derecho antidiscriminatorio no es que determinadas personas puedan acceder a determinados bienes y servicios, que se les impida llegar a determinadas posiciones en la sociedad. No se trata de eso, eso es más bien la vertiente social del derecho. Lo que se trata es de impedir que se produzcan esas desigualdades inicuas, por decirlo de algún modo.
el derecho antidiscriminatorio actúa aunque una persona pueda proveerse de alimentos, porque se los venden en muchas tiendas de una determinada ciudad, si hay una tienda, un chiringuito, en el que no le venden ese producto. Naturalmente que esa persona podría proveerse de pan, porque se lo venden 14 tiendas más, pero aunque haya un establecimiento que no se lo venda, ya se está vulnerando, por así decirlo, la dignidad de esa persona. Y eso es lo que interesa al derecho antidiscriminatorio, no tanto el posibilitar el acceso a determinados bienes, servicios, etc. Y al final se ha configurado en Europa, sobre todo, como lo que se ha venido a llamar una concepción fuerte del derecho antidiscriminatorio, que tiene una serie de características que ya verán que nos interesan mucho cuando tratemos la cuestión probatoria. ¿Cuáles son las características de esta concepción fuerte del derecho antidiscriminatorio? Primero, que no solo se ocupa de la materia laboral ni entre los particulares y los poderes públicos, como decía, sino también entre los particulares. Le preocupa la discriminación entre particulares. Segundo, no jerarquiza entre desigualdades, las trata todas por igual, cosa que yo personalmente tampoco comparto necesariamente. Las desigualdades son muy diferentes. La discriminación en materia racial, en materia étnica, en materia de sexo, en materia de género, en materia de capacidad, son muy diferentes y tienen causas muy diferentes, pero esta concepción fuerte del derecho antidiscriminatorio tiende a darles un tratamiento homogéneo, exactamente igual a todas ellas. Y utiliza 4 mecanismos que son particularmente interesantes. Uno es la inversión de la carga de la prueba. Esto se ha configurado como una de las características de esta concepción fuerte o dura del derecho antidiscriminatorio. La protección frente a la discriminación directa e indirecta, conocen esta noción más o menos. Discriminación directa es aquella que directamente una persona la trata de manera desigual, atendiendo a una característica suya grupal, y la indirecta es aquella que no se percibe directamente aquel trato inicuo, pero que en el fondo sí que provoca una desigualdad. Por ejemplo, una empresa que decida no contratar o una casa de seguros que decida no contratar seguros con personas que no cobran o que no tienen un sueldo, que no tienen un trabajo a tiempo completo, podría ser una medida indirectamente discriminatoria en el caso, por ejemplo, que la mayoría de las mujeres no tuviesen un trabajo fijo a tiempo completo. De una manera indirecta estaría discriminando a aquel colectivo. Entonces, esta concepción fuerte del derecho antidiscriminatorio también tiene esta característica, que da legitimación para perseguir, para combatir la discriminación a colectivos de personas, y también que establece sistemas de sanciones, a veces de carácter indemnizatorio. Eso es muy típico también del derecho europeo. El derecho europeo se establece un sistema de sanciones que dicen las directivas europeas. Las directivas, como saben, son normas que tienen que cumplir todos los estados de la Unión Europea. Tienen que establecer sistemas de indemnizaciones que sean disuasorias. Esto es lo que configura así, más o menos, el derecho antidiscriminatorio. Pero como les decía, la característica también, una de las características de este modelo fuerte de derecho antidiscriminatorio es que se preocupa de la discriminación entre los sujetos privados. Eso es lo que es característico y eso es lo que es problemático. Muchas veces este es el remedio que el legislador ha encontrado para no utilizar recursos en el combate contra las discriminaciones y cedérselo o ponerlo todo en el tejado de los particulares. Me explico. Concediendo acciones a los particulares o extendiendo la discriminación a las relaciones entre los particulares, el Estado se ahorra, por ejemplo, crear agencias estatales, fiscalías especiales, organismos que se dediquen a promover o a perseguir a aquellos que discriminan, porque se entiende que los particulares ellos mismos, a través del proceso civil, a través de la jurisdicción ordinaria, se dedicarán a restaurar todo ese orden. Eso es muy característico, es una idea muy típica de la jurisprudencia norteamericana. El private law enforcement
el hecho de que sean los particulares los que se ocupen de dar vigencia a los derechos fundamentales, en vez de crear un poder estatal robusto, al que los americanos tienen una cierta aprensión, que sean los particulares los que ellos mismos, a través del proceso judicial, con el incentivo de abogados que pueden cobrar mucho, los que se dediquen a restaurar o arreglar los problemas que puedan existir de discriminación. Y lo cierto es que, como decía, es problemático, porque, por ejemplo, en el caso de España no se sabe muy bien, o los autores discuten muchísimo, si el derecho a la igualdad consagrada en la Constitución se extiende o no a los particulares, o es una cuestión simplemente, ese derecho que prevé la Constitución española en el artículo 14, que dice que todos los españoles son iguales, es algo que resulta solo exigible ante los poderes públicos. La versión más tradicional en España, yo diría, no todas, porque hay quien discrepa sobre esta cuestión, pero al menos la tesis más tradicional, quizá la más apoyada, es la que precisamente concibe los derechos fundamentales como poderes reaccionales ante el Estado y no entre los particulares. De hecho, cuando un español se queja de que le han vulnerado un derecho fundamental, por ejemplo, el derecho al honor, a la propia imagen, y quiere acudir al recurso de amparo, es decir, ante el Tribunal Constitucional, debe imputar la infracción del derecho a la propia imagen no al particular, sino al órgano judicial que en la instancia no le respetó el derecho. Obviamente, dispone la Constitución española que los poderes públicos deben promover la igualdad, pero en principio la tesis más tradicional es que el derecho de igualdad necesita como mínimo una mediación legal. Se dirige al legislador. Es el legislador que en las leyes es el que debe hacer respetar ese derecho, y no los particulares entre sí como derecho fundamental, insisto, como derecho fundamental. En cualquier caso, finalmente, el legislador español sí que ha decidido que exista, en materia entre particulares, realmente un derecho antidiscriminatorio, y que los negocios jurídicos en los que se hayan producido tratando desigualmente a las partes sean nulos, queden viciados de nulidad. Es decir, existe una nueva causa de nulidad de los negocios jurídicos en España, introducida en el año 2007 por la Ley Orgánica de Igualdad. Fíjense ustedes algunos preceptos de esta ley. Dice: el texto legal tiene por objeto hacer efectivo el derecho a la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia, condición, en cualquiera de los ámbitos de la vida y singularmente en las esferas política, civil, laboral, económica, etc. O después, en otro precepto, la ley establece principios de actuación de los poderes públicos, regula derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas, tanto públicas como privadas, y prevé medidas destinadas a eliminar y corregir en los sectores público y privado toda discriminación por razón del sexo. Y otro artículo también, no les cansaré más porque son varios, todas las personas físicas o jurídicas que en el sector público o en el privado suministran bienes o servicios disponibles para el público, ofrecidas fuera del ámbito de la vida privada y familiar, estarán obligadas a sus actividades y las transacciones consiguientes al cumplimiento del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, evitando discriminaciones. Por lo tanto, existe esta causa de nulidad y este deber de no discriminar entre particulares. Ya no está claro a nivel de legislación ordinaria, no legislación constitucional. En España existe esta causa de nulidad y los particulares deben respetar la igualdad también en este plano. Se discute si en estos casos tiene que haber dolo o culpa, ¿no? Si la responsabilidad en los casos, por ejemplo, en los que a una persona sea discriminada y sufra daños, si es necesario, esta responsabilidad es de carácter objetivo o es por culpa. Es una discusión un poco complicada y aquí también los autores difieren. A mi juicio, la discriminación directa necesita siempre una intención de discriminar. Si yo, teniendo la posibilidad de contratar con varias personas, decido contratar con una o excluyo a una de ellas porque tiene una religión que no me gusta, o porque cualquier otro motivo que le definen con un colectivo, aquella acción que hago
es reprobable desde el punto de vista del ordenamiento jurídico por esa intención que yo tengo de discriminarla, de excluir a esa persona por ese motivo. Y, por lo tanto, necesita una intención directa. ¿Cabe la discriminación imprudente? ¿Cabe la discriminación por culpa? Muchos piensan que no. Muchos piensan que siempre que hay discriminación, caso de la discriminación indirecta, por ejemplo, es irrelevante que haya culpa o que no haya culpa. Yo no estoy de acuerdo con esta conclusión. Imagínense ustedes, por ejemplo, una pequeña inmobiliaria que se dedica a arrendar pisos y que arrienda pisos, no sé, por ejemplo, a personas que tienen unas determinadas rentas. Alguien podría decirles que eso es discriminación indirecta, porque resulta que imponiendo este nivel de rentas están dejando fuera a un determinado colectivo étnico o racial que no puede llegar normalmente hasta allí. ¿Le resulta exigible a esa pequeña empresa familiar tener un conocimiento de las estadísticas de cómo es la población para ejercer su actividad económica? Pues yo creo que en estos casos, no, es que usted se comportó imprudentemente, porque no tuvo en cuenta todas estas valoraciones. Oiga, yo tampoco creo que me sea exigible, soy un pequeño negocio familiar. Yo creo que en ese sentido también es necesario que exista culpa en este tipo, en la discriminación entre privados. Bien, el caso es que existe y que eso ha sido objeto de una polémica muy grande en toda Europa, porque hay quien considera, en España no hubo ningún problema, en España se introducen reformas legales y nadie dice nada, nadie discute nada, la prensa trata determinadas cuestiones que son importantes, las silencia, otras que no son importantes le da mucha importancia, cuando en realidad son frivolidades, y aquí que había una cuestión importante, realmente, la de si los particulares entre sí pueden realmente discriminarse y dar lugar a la nulidad de negocios jurídicos, ventas, etcétera, porque hay una intención de discriminar, porque la acción en sí misma no es reprobable el hecho de que yo no venda a alguien, lo es en la medida en que yo quiera discriminar. Pues esto, que como mínimo es una cuestión muy importante, en la vida en general universitaria, tampoco española, no se discutió mucho. En Alemania sí que se discutió y allí se dijeron cosas muy gruesas sobre toda esta cuestión. Por ejemplo, fíjense lo que decía un autor que se llama Seca sobre esta cuestión de la discriminación entre privados. Decía, opina que la nueva legislación antidiscriminatoria alemana, como la española en este sentido, tiene como fin imponer coactivamente la práctica de las nuevas virtudes ciudadanas, ignorando la esfera de libertad constitucionalmente garantizada. Dice, el aire, continúa el autor, se tornará sofocante e irrespirable cuando un generalizado control sobre motivaciones impregne todos los ámbitos de la vida y unos guardianes neojacobinos se apliquen a fiscalizar las relaciones contractuales privadas y empiezan a imputar a los empresarios la comisión de actos discriminatorios. Todo ello, además, imponiéndoles la carga de la prueba en relación con la probidad de su motivación o móvil de actuación. Esa es la cuestión. Eso es lo que se está discutiendo en Europa ahora. Se está discutiendo o se ha establecido que existe esa discriminación entre particulares y, como veremos ahora, que la carga de probar, en el caso de que la cuestión sea litigiosa, que uno no ha actuado con ese móvil discriminatorio, corresponde al demandado. Como el tiempo se me está yendo, yo creo que es mejor que me apresure y le eche un vistazo a estas normas que existen. Primero, las de la Unión Europea. Es lo que les explicaba antes. La Unión Europea dicta directivas. Las directivas, no tienen ustedes por qué saber, a lo mejor sí que lo saben, porque están muy bien preparados en esta universidad. Pero las directivas son normas que los legisladores que dicta la Unión Europea y los legisladores europeos tienen que transponer, tienen que adaptar a sus leyes procesales. Bien, pues España ha adaptado estas directivas y además ha ido más allá muchas veces de lo que estas directivas decían. Y no hace falta que se las lean todas. Esta es una colección de directivas de la Unión Europea que ha emitido en materia de derecho antidiscriminatorio. Me interesa sobre todo la tercera, por eso la he subrayado en negro. Es la directiva del Consejo del 2004, por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro. Fíjense lo que dice. Los Estados miembros adoptarán con arreglo a su ordenamiento jurídico nacional las medidas necesarias para garantizar que, cuando una persona que se considere perjudicada
por la no aplicación en lo que a ella se refiere del principio de igualdad de trato, aduzca, ante un tribunal u otro órgano competente, hechos que permitan presumir la existencia de discriminación directa o indirecta, corresponda a la parte demandada demostrar que no ha habido vulneración del principio de igualdad de trato. O sea, que los Estados de la Unión Europea, en sus legislaciones, establecerán que si alguien que se considera perjudicado en la igualdad de trato aporta indicios de que así ha sido, la carga de la prueba ya no será suya de demostrar la discriminación, sino que será del demandado. Esto, en materia laboral, más o menos se aplica, pero tiene su razón de ser, porque en materia laboral es una relación muy peculiar. Aparte de ser una relación existencial de un ser humano que se gana la vida a través de todo ello, está sometida a una jerarquía y a una dependencia muy estrecha del empleador, que también es el que controla el proceso de contratación, de enrolamiento de las personas y las distribuye en el proceso colectivo, en el proceso productivo. Con lo cual eso se entiende en el caso del derecho laboral que exista esta facilidad probatoria, pero es muy novedoso tratándose de el derecho privado en general, suministro de bienes, de servicios. Es una directiva también, cuidado, que se aplica solo a los denominados negocios en masa, Massengeschäfte, que le llaman los alemanes, negocios que se aplican a no a los negocios intuitus personae, sino al comercio, diferente de las operaciones inmobiliarias, etc. Bien, las facilitaciones probatorias en la legislación antidiscriminatoria española. Aquí ya verán que esto es la jungla. La primera de ellas, el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es, supongo que no lo podrán leer desde aquí, ¿no? Es casi imposible. Es la que más nos interesa de todas. Dice: de acuerdo con las leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones antidiscriminatorias por razón del sexo, corresponderá al demandado probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad. Fíjense bien, de acuerdo con lo previsto en las leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora, las alegaciones, alegar es alegar, se fundamenten en actuaciones discriminatorias por razón del sexo, corresponderá al demandado probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad. Hay muchos otros preceptos en materia de discriminación étnica, por ejemplo, o en materia de discapacidad. No me da tiempo a entrar sobre ellos. Me interesa sobre todo está un poco más arriba, yo creo que lo podremos ver un poco más grande porque es interesante. Me interesa centrarme en el 217.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Aquí está, es el rojo, el 5, el que estoy comentando. Alegaciones, es decir, va mucho más allá de las directivas europeas. Las directivas europeas dicen, si usted aporta indicios, en ese caso, la carga de la prueba se traslada al demandado. Aquí está hablando de que si alguien alega discriminación, el demandado tiene la carga de la prueba. Y fíjense que esto es de carácter general. No se aplica a los negocios en masa, como dice la directiva del 2004, sino que se aplica en general siempre a todos los casos de discriminación. Bien, no les voy a cansar con la legislación española, porque, en fin, ni con la manera en que yo creo que se puede salvar esto, que me parece un auténtico despropósito. Porque una cosa es que uno tenga que probar indicios, algún tipo de indicio, y entonces se invierta la carga de la prueba, y una cosa muy diferente es que uno alegue, diga que le han discriminado y entonces se invierta la carga de la prueba. Yo creo que es salvable esta instancia porque dice, de acuerdo con las leyes procesales. Las leyes procesales permiten una interpretación en la que al menos se exija algún tipo de presunción inicial. Lo que no me... Y con esto ya acabaré, porque si no me parece que será todo muy largo, no me parece correcta en general el mecanismo. Por supuesto, lo español me parece especialmente nefasto, como pueden ustedes comprobar, pero el europeo tampoco me parece una manera razonable de reaccionar. Es decir, si usted prueba indicios es algún tipo de
certeza, aunque sea mínimo, la carga de la prueba se invierte en contra del demandado. Vamos a ver, ¿por qué no me parece bien? Y no me parece bien en general que se actúe de esta manera. No estoy en contra del uso de las presunciones. Las presunciones son un modo de probar. Uno puede levantar su carga probatoria a través de los medios probatorios normales que existen, o puede hacerlo a través de presunciones. Y entonces, si alguien aporta indicios que son suficientes para llegar al estándar de certeza normal, me parece un modo completamente correcto de probar. Y yo creo que las directivas europeas deben interpretarse en ese modo, de decir, oigan, jueces europeos, no desprecien la prueba por presunciones, que es la única que es posible en los casos de discriminación, porque para probar la intención discriminatoria, que es un hecho interno, muchas veces la única manera de hacerlo es a través de presunciones. Por lo tanto, pero tampoco esa manera de proceder me parece correcta. Pero la contraria, es decir, el hecho de arrojar sistemáticamente sobre el demandado esa carga, me parece inconveniente por varias razones. Primero, porque obligan en el tráfico jurídico a los particulares a actuar como si fuesen administraciones públicas. Es decir, las administraciones públicas siempre están motivando racionalmente sus decisiones. Y autonomía de la voluntad, autonomía privada, significa tomar las decisiones, elegir la parte contratante contraria y hacerlo sin necesidad de aportar una motivación, una argumentación plausible. En el tráfico privado, grandes fortunas y éxitos comerciales se han realizado a través de ideas no racionales, sino intuiciones comerciales. Muchas veces quienes han contratado no han contratado después de un procedimiento racional, sino que lo han hecho por intuiciones. Y así ha habido grandes negocios. ¿Vamos a estar obligando a los particulares a actuar como si fuesen administraciones públicas, que cada vez que alguien alegue o aporte algunos indicios de que ha sido discriminado, tendrá que probar que racionalmente lo que ha hecho no es discriminar? Me parece que es excesivo. Por otra parte, si se condiciona a una prueba inicial, tendría que haber una fase inicial de prueba en el proceso, cosa que no existe en el proceso español, al menos, y en los procesos europeos, no existe una fase inicial de prueba donde uno pueda, por ejemplo, aportar estadísticas y decir, esta prueba estadística sirve para alterar la carga de la prueba. Eso existe en los Estados Unidos de Norteamérica, de donde la Unión Europea ha tomado esta facilidad probatoria, la inversión de la carga de la prueba a través de indicios. Allí sí que hay una fase, sobre todo porque tienen un jurado en muchos casos, en los que uno tiene que probar o acreditar la viabilidad en términos probatorios de su pretensión. Y si no, hay dismissal, si no, se rechaza aquella demanda. Hay una especie de filtro probatorio. Cuando la Unión Europea está hablando aquí de cuando uno pruebe indicios, entonces se alterará la carga de la prueba, lo que está haciendo es presuponiendo que estamos en Cincinnati o que estamos en Ohio, y no, estamos en Madrid, donde hay un proceso civil de carácter continental en el que no hay una práctica de la prueba inicial. La práctica de la prueba se practica en un momento determinado. Si es una prueba por estadísticas, eso para nosotros es una prueba pericial. Por lo tanto, es un elemento extraño esta manera de actuar, esta facilidad probatoria, en la estructura de los procesos civiles europeos. Me parece inconveniente porque sitúa en una esfera de desigualdad a los privados, entre ellos también. Creo que en ese sentido no es conveniente. Y sobre todo porque está utilizando un instrumento que es muy agresivo para unos supuestos que están pensados para situaciones muy diferentes. Esas facilidades probatorias, la de inversión de la carga de la prueba a través de indicios, es un mecanismo probatorio que nació en los tribunales norteamericanos. Ustedes han visto hace poco la película esta famosa de Selma, del puente de Selma, ¿no? Aquellos episodios brutales. Lo hemos visto hace muy poco. En los Estados Unidos la cuestión no ha bajado de intensidad. Que llegue uno a incidir de una manera tan agresiva en la autonomía privada de las personas cuando la situación es tan y tan dramática, como ha pasado en determinadas épocas en los Estados Unidos, y cuando nacieron estas facilidades probatorias, se puede entender. Pero oiga, Alabama no es la Toscana. No es lo mismo, es mucho mejor la Toscana probablemente, pero es decir, la situación no es lo mismo, no se pueden utilizar los mismos instrumentos para combatir problemas que son diferentes. En fin, déjenme acabar con una frase
que resume un poco todo lo que estoy diciendo, los inconvenientes que pueden suscitarse con este tipo de facilitaciones probatorias. Es un texto exagerado. Yo no lo suscribiría porque es muy crudo. Es de un autor alemán que lo formula como un corolario a todas estas facilidades probatorias que también se han introducido en el derecho alemán, y él está pensando en una parte contratante, en alguien que tiene que contratar con varias personas, algunas de las cuales tienen alguna de estas características que las podía hacer objeto de discriminación. Dice este autor, que se llama Piquer: echemos una mirada al desconcertado destinatario de la legislación antidiscriminatoria alemana, extremando las consecuencias en aras de la claridad. Si en el círculo de los potenciales contratantes se hallase un transexual de origen extranjero, de avanzada edad, que abraza una fe no cristiana, profesa una cosmovisión esotérica y sufre algún tipo de capacidad, rechazar su oferta contractual supondría superar los límites de la temeridad. Su demanda y el éxito de la misma resultarían, según la nueva ley, poco menos que seguras. Muy bien. Quedan muchas cuestiones aquí de las que hablar. Supongo que no sé si habrá algún momento de intervenciones o lo que sea. Estoy completamente dispuesto a responderlas si es preciso. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Ormazábal, por su exposición. Queremos abrir ahora una ronda de preguntas al público. 5 minutos, por favor. Después de lo cual les vamos a invitar a un café para posteriormente dar inicio a la segunda parte del seminario. Gracias. Mi pregunta es para el profesor Ormazábal. En primer lugar, comparto con usted esto de que invertir sistemáticamente la carga de la prueba en todos los procesos antidiscriminación puede resultar una cuestión abominable o una abominación, podríamos decir, porque, empieza a tomar sentido un poco la frase a la cual usted citó en el fin de su exposición, ¿no es cierto?, de que de repente a lo mejor no contratar con una persona que está dentro de todos estos grupos, ¿no es cierto?, puede parecer como un sacrilegio casi. Pero yo leo el texto del número 5, y el número 5 se refiere solamente a la discriminación por razón del sexo. Sí. Solamente a ese caso. Entonces, yo pienso, bueno, los hombres son la mitad del mundo y las mujeres son la otra mitad del mundo. Si el particular no quiso contratar con la mujer por una razón, a lo mejor no va a ser tan difícil para él probar por qué no quiso contratar con esa persona. Simplemente, bueno, no contraté con esta persona porque, bueno, en el concurso para ocupar el cargo apareció esta otra persona que es hombre, pero que además tiene todo este currículum. Pum, probado. No sé si me entiendo. Sí, y además me alegro porque he visto que ha leído efectivamente, que ha leído atentamente el enunciado del precepto donde se habla solo de la discriminación en razón del sexo, porque la ley de enjuiciamiento civil española solo se ocupa de eso. Después el legislador, en leyes exorbitantes y absolutamente abstrusas y curiosas, como es el caso de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, en las disposiciones finales ha incluido disposiciones sobre alteración de la carga de la prueba en materia de discriminación racial, etcétera. Y lo que dice es cierto, porque no me ha dado tiempo a hablar de ello, pero en muchas ocasiones, aunque no existiesen estas facilitaciones probatorias, que creo que son excesivas, sí que existe una norma, que es el apartado 7, precisamente aquí, de la ley del 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que dice: para la aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo, el tribunal deberá tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponda a cada una de las partes del litigio. Imagínense que alguien odie a los vascos. Yo soy vasco, y que no quiere venderles lavadoras, porque considera que son unos sujetos deleznables, y en el caso de muchos no se equivocará probablemente, pero resulta que no quiere vendernos lavadoras. Entonces yo voy a un establecimiento y no me venden la lavadora. Si yo voy a un tribunal, aunque no tenga esa facilidad probatoria, sí que podría decir: oiga, artículo 217.7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, si este señor no me ha vendido la lavadora, me ha privado de la venta, creo que está en una situación mucho más adecuada que yo para explicar las razones del por qué no. Y si yo soy un juez, le doy la razón. Le digo, efectivamente, oiga, ¿por qué no se la ha vendido a usted?
yo creo que sería un caso en el que podría haber una alteración de la distribución normal de la carga de la prueba, acudiendo a estos criterios de disponibilidad y facilidad probatoria, que están en todas partes, al menos en el Código de Proceso Civil, en el proyecto chileno también existe, no sé si en el vigente también, ¿no? Yo creo que existen maneras de probar la discriminación, muchas veces atendiendo este criterio de la disponibilidad, de la facilidad, de la cercanía a las fuentes de prueba, que hacen innecesario acudir a otros medios que son enormemente agresivos. No sé si he respuesto a la pregunta. Muchas gracias. Gracias. Por allá, el profesor Núñez y Cristóbal después. Sí, yo tenía bueno, una pregunta y lo otro no sé si es una pregunta. La pregunta para el profesor Bordalí, y es que no estoy seguro de haberle entendido, porque al principio decía que el proceso tiene que estar destinado a la determinación de la verdad y no tanto a la protección a mantener la igualdad entre las partes, a mantener la igualdad de las partes y protegerlas. En términos casi económicos he entendido al principio. Sin embargo, hacia el final, cuando ha empezado a hablar de peritajes, ha dado la opción precisamente a que estemos frente a un caso en el que haya una desigualdad material clara entre las partes y a lo mejor tengan que abonar el propio tribunal o los costos del peritaje, o que haya un órgano especializado. En este sentido, quería más que nada una aclaración respecto a las condiciones, a qué papel jugarían las condiciones económicas de las partes en la determinación del proceso. Y respecto del profesor Ormazábal, bueno, o sea, supongo que cualquier jurista que haya sido educado en un ambiente medianamente liberal le llama la atención poderosamente este tipo de cosas, inversiones de carga de la prueba, presunciones muy, muy fuertes. Sin embargo, ¿cómo decir? Si uno da un poco 2 pasos para atrás, lo que parece que se está intentando es quitar ciertas discriminaciones que tienen carácter estructural, porque desde luego que resulta un poco extraño pensar en que un vendedor de lavadoras va a discriminar a los vascos por el hecho de ser vascos. El problema es que en Madrid, esta mañana salía en el periódico que le habían pegado una paliza a 2 chicos por besarse al lado de la Puerta del Sol. El problema es que hace unos años, también por poner otro ejemplo en Madrid, salieron unos papeles de unas entrevistas para trabajar en un supermercado en el que había anotaciones: esta no porque es gorda, esta no porque es negra, porque todavía sigue pasando en sitios como en Barcelona o como Bilbao, que quieres entrar en una discoteca y no es que eres negro, no es que eres latino. Son muchas veces cosas que, o cuando pensamos en las universidades, no sé cuántas catedráticas de Derecho Procesal hay en España. Catedráticas. Muchas. En otros ámbitos tal vez no. En el ámbito del derecho procesal tal vez sí. El problema es que estamos frente a discriminaciones estructurales que son sumamente difíciles de quitar. Y claro, desde luego que estos medios, desde un punto de vista liberal, nos asustan un poco, pero si hay una pregunta es que ¿existe algún otro medio? ¿Tenemos algún otro medio mejor para evitar que sigan pegando a los homosexuales, que si eres transexual solo te puedes dedicar a la prostitución, que si eres de color, que si hablas de determinadas maneras, en ciertos contextos si eres vasco o catalán? Bien, a ver, contestando a la pregunta del profesor Núñez, lo que yo contrapuse es básicamente unos fines del proceso civil, un fin del proceso civil que se centra básicamente en la solución de la litis, lograr la paz social, en el cual el establecimiento de la verdad de lo discutido no es tan relevante. Lo importante en ese proceso es que se dé una respuesta del Estado y se apague el incendio que significa ese conflicto, ¿no? Eso se contrapone contra un modelo en que el juez y el Estado, a través de los tribunales, tiene que lograr que los derechos de las personas sean tutelados. Y para lograr que los derechos de las personas sean tutelados, necesitamos establecer la verdad de lo ocurrido. Esa es básicamente la contraposición que puse en un primer momento. Es decir, solución de conflicto, aunque la verdad no es muy importante, y tutela de derecho, aunque la verdad sí es importante. Ahora, lo que dije yo es un tema de matices. Es decir, en un proceso civil de tipo patrimonial,
el tema de la igualdad no es tan relevante como en un tema de antidiscriminatorio, laboral o de consumo, por dar un ejemplo. Matices, no es que no sea importante. Pero el tema de la igualdad, por ejemplo, el tema de las pericias, sí creo que es importante la igualdad en el sentido de que el que no tiene recursos para financiar una pericia va a necesitar ayuda del Estado. Ahí hay un tema en que la igualdad sí va a entrar, por supuesto. Pero la igualdad también puede ir por otros lados. Es decir, yo no hablé acá de otras cosas que implican igualdad porque no era el tema de la ponencia. Aquí hablamos de prueba. ¿Qué puede ser, qué herramienta es esencial para lograr la igualdad de las partes para que puedan defenderse? Por ejemplo, la defensa técnica. Es decir, en materia civil yo diría que hoy día las partes no tienen igualdad con el sistema de asistencia jurídica gratuita que tenemos. El ejemplo que deberíamos tener para que haya igualdad, más allá de cuestiones de prueba muchas veces, salvo la pericia, que efectivamente tiene razón, que ahí el tema de las pericias financiadas públicamente hay un tema de igualdad. Pero para la igualdad se requiere no tanto en materia de prueba, sino que la posición que tiene la parte en el juicio. Y para eso se requiere, por ejemplo, que las partes que no tienen recursos económicos deberían en Chile disponer de abogados gratuitos. Es decir, con esto hago una crítica al sistema que tenemos todavía en materia de juicios civiles patrimoniales y de familia también, en que se atienden a través de la Corporación de Asistencia Judicial, en que todo el mundo sabe que no es una defensa de calidad que la podría tener un sujeto que contrata un abogado particular. Ahí entra el tema, pero un tema estructural básicamente el proceso, ¿no? O sea, el modelo que deberíamos seguir es la Defensoría Penal Pública. Eso debería ser el modelo que debería imponerse en todos los ámbitos de litigación. Pero por eso ahí entra el tema de igualdad. Y en Chile actualmente yo creo que los que litigan ante tribunales de justicia no tienen un trato de igualdad material, formal obviamente. La ley declara que somos todos iguales ante la ley, cada parte tiene posibilidad de defenderse, etcétera, etcétera. Pero si un sujeto tiene un abogado prestigioso, bien pagado, frente a otro que va a ser básicamente un egresado de Derecho en la Corporación de Asistencia Judicial, obviamente no hay igualdad material de trato, ¿no? Pero en temas de prueba, creo yo que en materia procesal civil patrimonial, sin perjuicio que obviamente entra el tema de la igualdad, pero no es tan relevante como en otras materias como consumo, laboral, antidiscriminación, etcétera, etcétera. Entonces un tema más bien de matices, no es que deje de lado la igualdad, pero la apuesta mía era básicamente mecanismos probatorios básicamente para un fin distinto, que es lograr la verdad de lo discutido. Y en algunos casos la verdad relacionada con medios de prueba se puede deber a que el sujeto no tiene los medios económicos para conseguir las pruebas. Sí, ahí entra la igualdad. Pero hay otros casos en que, por ejemplo, la exhibición de documentos no es tan relevante el tema de la igualdad, sino que más bien un problema técnico. El sujeto tiene la prueba en su poder, ¿cómo hacemos para que la aporte al proceso, ¿no? Entonces es un tema de matices más que decir que no entra para nada la igualdad en materia de procesos civiles patrimoniales modernos, sino que en algunos casos sí va a ser relevante la igualdad. Eso es lo que puedo contestar. Sí, yo realmente no sé si he dado la impresión cuando estaba hablando de que no es lo mismo Alabama que la Toscana, de que no existiesen desigualdades estructurales muy importantes en Europa. Naturalmente que existen, y además me parece muy, muy razonable la pregunta que se ha hecho, porque podría dar esa impresión cuando no es así. Y creo que España no es el país peor en este sentido, ¿no? Por ejemplo, países como Francia, con todas estas banlieues, ¿no?, alrededor por ejemplo, de París, o los alemanes no han sido muy exitosos tampoco al integrar la población turca que tenían en el país. En España hay problemas considerables, pero yo creo que comparados con estos lugares son menores. Pero existe una igualdad estructural, efectivamente, eso es cierto, no cabe ninguna duda. Yo eso no lo niego. Lo que pasa es que, por ejemplo, algunos de los ejemplos que él citaba, y que son reales y que pasan habitualmente, no sé hasta qué punto los instrumentos de derecho privado son adecuados para contrarrestarlos. Me parece que en materia antidiscriminatoria, no digo que no se dé paso a los instrumentos de este tipo en materia de derecho privado, creo que son mucho más agresivos y creo que solo deben entrar en juego cuando la situación es realmente muy dura. No he leído un texto ahora, porque lo cito en un libro que escribí sobre esta cuestión, sobre cómo era la situación en Alabama, por ejemplo, cuando sucedieron todos estos disturbios raciales.
es una cosa escalofriante. La Guardia Republicana estaba en la calle. En muchos barrios en ciudades norteamericanas la población negra no podía conseguir una vivienda un poco digna porque nadie se la alquilaba. Es una cosa de derecho privado, son relaciones de derecho privado en este caso. Entonces, una situación de este tipo yo no vería mal. No me parece excluible completamente, categóricamente, utilizar este tipo de instrumentos, pero creo que la situación debe ser aún peor. Y yo creo que tal como está ahora, que no es buena, es mejor utilizar otros instrumentos diferentes, sobre todo de carácter público. Yo no lo sé, por ejemplo, allí donde yo vivo, en fin, yo creo que se ha llegado a un razonable nivel de integración. Tenemos mucha población magrebí en Cataluña. Se han escolarizado en las escuelas y yo creo que razonablemente van llegando a la universidad a través del tiempo. Yo creo que este tipo de instrumentos más de carácter público, a través de la educación, a través de la promoción, de determinadas ayudas, ¿no? O determinadas prestaciones que en algunas comunidades autónomas en España, por ejemplo, se otorga a la gente que ha llegado hace poco al país, etcétera. Yo creo que es más fácil combatir este tipo de desigualdades que no a través de instrumentos de derecho privado, ¿no? Antes estamos hablando, por ejemplo, de los homosexuales, que se les molesta, que no se les deja vivir. Yo creo que, por ejemplo, esa es una situación que difícilmente se podría acometer desde instrumentos de derecho privado. Por eso, en cierta parte estoy de acuerdo, creo que hay diferencias estructurales, pero creo, por una parte, que no es el derecho privado la mejor solución, y a veces también utilizar el derecho privado en estas materias yo creo que puede provocar inconvenientes bastante considerables, porque si uno ve en el de la otra etnia o en el del otro sexo un potencial enemigo frente al cual debe protegerse y entonces debe calcular y motivar las respuestas, que yo creo que eso también introduce una especie de factor dentro de la sociedad que no ayuda a que la convivencia discurra, ¿no? de una manera normal. En fin, no sé si... La última pregunta por ahí al fondo. Sí, en primer lugar para el profesor Bordalí, que se refirió a que yo concuerdo con él, súper razonable en ciertos casos. Por ejemplo, que uno no presente una prueba de la que dispone porque no le es conveniente estratégicamente. Pero ¿qué hacer en casos donde la estructura, por así decirlo, del sistema promueve eso, por así decirlo? Por ejemplo, estaba pensando, se me vino a la mente en materia tributaria, donde si yo adultero los libros, cometo un delito. Pero si yo quemo los libros, solo tengo una multa. Entonces, evidentemente, el consejo es, si van, impuestos internos anda por ahí cerca, quemen derechamente, ¿no? Eso como una observación. Y la otra es que, a propósito del 217 número 5, esto es derechamente una observación, pero este mismo coloquio salió publicado en una página que se llama www.paneldehombres.cl, precisamente porque todos los invitados eran hombres y todos los expositores eran hombres. Entonces, también a modo de observación, una cosa que da vueltas por ahí, también el tema estructural. Eso es solo un ejemplo para referirme a un tema estructural que no es culpa de ustedes, y es estructural, precisamente, nada más. Eso. Sí, sí, lo que mencionas de exhibición de documentos o de tenencia de documentos para efectos tributarios, claro, habría que mejorar. Todo esto pasa por regular adecuadamente. Lo que a mí no me satisface es una especie de deber de cooperación, ¿ah? Que las partes tengan un deber de cooperar por lograr una solución justa. Suena un poco ¿cómo poner una palabra? O lo digo de otra manera, yo creo que el contradictorio es un bien que hay que proteger. El contradictorio procesal es un bien que le ha hecho bien, creo, a las sociedades modernas y contemporáneas. Y por lo tanto, si ponemos una idea de que todos tienen que cooperar por lograr la solución justa, se pierde esta idea de estrategias defensivas, de lograr que las partes puedan luchar por sus derechos con cierta estrategia, ¿ah? El proceso de estrategia, entre otras cosas. Entonces, claro, frente a esta idea de cooperación como un deber ético general, con consecuencias jurídicas, yo prefiero que el legislador vaya regulando caso a caso. Exhibición de documentos en materia contable, podríamos cambiar la sanción en el caso de que se queme en vez de que se pierda, pero no estoy contra eso, ¿no? Lo que estoy es una idea de esta idea de buena fe y de que
los sujetos en un juicio tienen que cooperar para llegar a la verdad y a la justicia. No, prefiero mantener una idea de contradictorio, de estrategias defensivas, que obviamente, regulando casos en que eso ya exceda una cierta, o que derechamente incurramos en mala fe, ¿no? En delitos, en mala fe, en dolo. Es decir, eso es lo que hay que evitar. Pero prefiero que el legislador fuera caso a caso, regulando casos en que, o situaciones en que las partes pudieran verse obligadas a hacer algo. Es decir, si yo tengo un documento en que claramente consta en que lo que pasó ese día o tal situación, que yo me vea obligado a presentarlo, ¿no? Con sanciones en el caso que no lo haga. Pero lo que no quiero es introducir estas cláusulas moralizantes de cooperación que creo que podrían destruir la defensa en juicio, el contradictorio, que creo que es un valor de la sociedad occidental, creo yo, el contradictorio. Eso. No, solo una pequeña observación. La verdad es que el 217.5 es, en este sentido, no es de protección a la mujer. Atención, porque sí que hubo una ley española que no llegó a salir adelante de protección a las mujeres, discriminación en razón del sexo. Por otra parte, habría que definir exactamente qué significa una desigualdad de carácter estructural, pero en todo caso, el carácter estructural de una desigualdad no significa que los instrumentos de derecho privado sean los más adecuados para poder superar la situación. Yo creo que eso son cosas diferentes. Precisamente lo que defiendo es que no es lo más adecuado. Muchas gracias. Gracias. Corro con la carga de la prueba porque como organizador del seminario. José, ¿tú quieres hacer una...? Sí, pero solo una para Vale. terminar. Es verdad que es complicado establecer cuál es el carácter estructural, pero la propia Corte Suprema estadounidense, con la doctrina y la Corte, tampoco ha estado claro la Corte Suprema, pero hay dos requisitos. Uno, que históricamente ese grupo haya sido vulnerado, sí, y el otro, que ese grupo no tenga los medios legales, tanto expresos o fácticos, para poder validar sus derechos. Y esos son dos, que yo no digo que sean los únicos que digamos, pero más o menos son dos mecanismos para hacerlo estructural, para evitar que un hombre diga, no, me estructural por ser hombre, o usted es hombre, de estructural no tiene nada, usted es el poder en sí mismo. Entonces, para evitar esos temas, pero simplemente para cerrar ese... Vale, gracias, profesor. Los invitamos ahora a un café para con posterioridad dar inicio a la segunda parte de este seminario.